Todos tienen la misma responsabilidad. Hay gente que escucha mal. O me corrigen bastante poco, podría. Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes. Sebastián, silencialos. Sí, voy silenciando a medida que van ingresando, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estamos en 100 participantes, con lo cual aquellos que no puedan ingresar a partir de ahora pueden incluso decirles a aquellos que... Hay un delay. Sí, lo va a haber, eso es habitual, pero digo, a partir de ahora pueden seguirlo por Facebook, pueden decirle incluso a sus contactos, aquellos que los escriban o algo, pásense el dato. ¿Puedes subirlo? Bueno, en esta oportunidad, si les parece, no tenemos que esperar a que se siga conectando gente porque ya estamos en la capacidad máxima de participantes. Así que en breve damos inicio. Ya, si les ¿Ustedes parece. escuchan bien o escuchan con un eco? ¿Escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Daniel. Sí, Daniel, se escucha correcto. Daniel, ¿no tenés abierto el Facebook vos por las dudas? Porque quizás estás escuchando los dos audios. Silencia uno de los dos, quizás es eso. Bueno, ¿querés comenzar, Sebastián? Adelante. Está silenciado, Sebastián. Está silenciado. Perdón, con el tema de tener silenciados y de... Esperen, voy a silenciar el resto. Me silencié yo también. Gracias por avisarme. Bien, les decía, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la actividad del departamento con una clase especial, con un invitado especial. Antes, recordar, como siempre, el cuidado de los micrófonos, permanezcan muteados y desmutearse oportunamente para intervenir después que le demos la palabra a quien lo pida, y háganlo mediante la reacción de levantar la mano, ¿sí? La actividad de hoy la va a llevar adelante Daniel Axman, que es analista, miembro de la escuela, uno de los responsables en la dirección del departamento, y hoy contamos con la presencia y tenemos el placer de escuchar a Juan Carlos Sindar, es psicoanalista, es AME de la EOL y AMP. Así que, bueno, Daniel, cuando te parezca, te dejo la posta y empezamos con la actividad. Estamos con la presencia y tenemos el placer de escuchar a Juan Carlos Sindar,
psicoanalista. Ahora sí hay mucho. Daniel, es que yo creo que Daniel, vos tenés abierto el Facebook. Mutealo para que no se escuche, para que no haya... Tenés abierta otra ventana, Daniel. Entonces eso hace que se escuche Bueno. el eco. Ahí va. Tengo un problema acá con el audio, pero voy a tratar de irlo solucionando. Si ustedes me escuchan bien, Sí. ¿me escuchan bien? Perfecto. Es un problema que tengo acá con mi computadora. Bueno, es un enorme placer y un enorme gusto. Estamos muy agradecidos de la presencia de Juan Carlos Indart. Juanqui, para los que tenemos un gran afecto por él y para nuestra comunidad, así lo conocemos. Lo menciono porque hay muchos colegas de otros países que están participando, que no lo conocen o tal vez no lo hayan escuchado nunca. Cuando le pregunté cómo quería ser presentado, él dijo simplemente como miembro de la EOL, la M de EOL y miembro de la MP. Pero yo me voy a tomar el atrevimiento de decir alguna palabrita más sobre Juanqui, dado que para muchos de nosotros es una referencia dentro de la escuela y dentro de la orientación lacaniana. Juanqui practica el psicoanálisis hace más de 30 años. Fue presidente de la Fundación del Campo Freudiano en Argentina y de la Escuela de Orientación Lacaniana. Como dijo Sebastián, es AME de la EOL y miembro de la MP. Además, él fue uno de los introductores de la orientación lacaniana en habla hispana, junto con Oscar Mazota y Jacques Alain Miller. También hicieron un gran trabajo para la construcción de este espacio que nos aloja, que es la MP y la EOL. Él fue fundador y con sus conferencias por todos los países de habla hispana, incluido España, fue contribuyendo a esa construcción y a la construcción de este espacio. Además es autor de numerosas publicaciones. Van a encontrarlo en diferentes publicaciones, algunos libros a título individual, otros en colaboración. Yo tengo uno acá que es uno de los últimos, que lo recomiendo, que es sobre el ideal y el ser nombrado para. Me parece que es un libro que es muy interesante, que también tiene que ver con esta época, con la época de la locura generalizada, y con algunos pronósticos que había hecho Lacan respecto de la catástrofe en la que caía la subjetividad en la época, digamos, en la época moderna, en la época actual. Así que bueno, sin más, y para no sacar más minutos, hoy tendremos el placer de escucharlo, y él pidió que luego establezcamos una conversación, o sea que vamos a tener la gran posibilidad de conversar con Juanqui también, además de escuchar. Así que te paso la palabra, Juanqui. Juanqui, estás muteado. Saca tu micrófono. Ahí está. Ahora sí. Es muy lindo volver a empezar. Agradezco la invitación, que me cruzara Daniel Axman, pero a través de él agradezco a todos los responsables del Departamento de Psicoanálisis y Psiquiatría. Hace un momento me hacían recordar que hace años participé en alguna actividad, jornada, discusión de algún caso en las actividades de ese departamento. Recuerdo incluso cuál era el objetivo inicial en su creación, ¿no? A sabiendas de que el saber, digamos así, psiquiátrico clásico se iba a perder frente a la reducción actual de todo a una posible neurología, y se daba la paradoja de que al final de cuentas tal vez tocaba a los psicoanalistas rescatar y seguir teniendo en cuenta ese saber psiquiátrico.
pienso de todos modos que estará cada vez más difícil introducir y proponer cuestiones vivas en el departamento. Y si acepté la invitación, porque ya no puedo aceptar invitaciones que me desvíen del poco tiempo que tengo para proseguir algunos temas. Me van a tener que disculpar un minuto, por favor, que tengo una dificultad. Un minuto, estoy con ustedes enseguida. Bueno, disculpen la interrupción, pero como les decía, si me interesó aceptar esta invitación es porque resonaba en relación a la consigna de trabajo del próximo Congreso de la MP, en el 2024. No todas las consignas de trabajo de los congresos me entusiasman igual, pero esta me produjo entusiasmo y decidí con unos colegas sostener un seminario diurno en Leol tratando de explorar un poco el tema. Y primero quiero indicarles cómo me sitúo yo personalmente, pero es evidente que es por la frase todo el mundo es loco, es decir, delirante, que el departamento de ustedes puede hacer a su vez de tema de trabajo una suerte de psicopatología de la locura cotidiana. Tienen para hacerla un rato largo si todo el mundo es loco. Bien, las 24 horas del día además. Pero creo que hay como tres maneras de situarse en relación a ese tema, todo el mundo es loco, es decir, delirante, y que se podrían situar según una enseñanza de Lacan sobre la relación del tiempo y la acción, con su división en instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Para los jóvenes, en mi opinión, y los que están iniciando una formación, seguramente aún inacabada desde el punto de vista de Freud y desde el punto de vista de toda la primera enseñanza de Lacan, todo el mundo es loco, es decir, delirante, debería ser solamente un instante de ver, de quedar un poco perplejos respecto de que ahí hay algo interesante, raro, novedoso. Pero sería bueno tomarse todo el tiempo necesario para comprender antes de concluir. Esto hace a lo que a ustedes les interesa como psicopatología de la vida cotidiana, porque un síntoma de la vida cotidiana contemporánea es pasar del instante de ver al momento de concluir, sin tiempo de comprender, sin pensar. Es el modelo que tienen en el manejo
de vuestra computadora y de vuestro celular y de vuestras gestiones online a todo nivel, bancarias u otras. Hay que muy rapidito ver e inmediatamente hacer clic y concluir. Y pueden experimentar lo que es no pensar. Y es un efecto tremendo de nuestra vida contemporánea, la paulatina eliminación del pensar. Y poco a poco la gente ya no piensa. Frente a eso, el psicoanálisis, aunque no sepamos muy bien ni qué pasa ahí, es ya por su dispositivo un respiro y un refugio, porque hay un poco de tiempo para intentar comprender, para darse un tiempo de comprender. Pero están también los analistas ya formados y que no quieren concluir con esta consigna tampoco. Prefieren seguir el tiempo de comprender, que tampoco hay que hacerlo eterno, como se sabe. Entonces, postergan las consecuencias que tendría asumir que todo el mundo es loco, es decir, delirante. En mi caso, dada mi edad y los años de paulatino trabajo de cada uno de los seminarios de Lacan en su orden, ya hace unos años que para mí una frase como la de este próximo congreso me toma exactamente ya en un momento de concluir. Ya no tengo un interés en seguir recorriendo los argumentos que fundamentan desde el psicoanálisis que todo el mundo es loco, es decir, delirante. Sino que es tremendo en dónde queda uno a partir de eso y qué vamos a hacer o qué se puede hacer a partir de eso. Es fácil darse cuenta que la frase de Lacan corresponde exactamente a su seminario El momento de concluir. Me acuerdo, yo hace años, estando Jacqueline Miller presente en Buenos Aires y dando una charla que se realizó en un teatro, porque la cantidad de gente que iba a ir superaba las posibilidades que tenía la sede misma de la escuela. Y Miller desarrolló diversos temas y con sus modos de decir que interesantes, divertidos, que hacían que aquí o allá la gente se riera. Pero en un momento contó cuando le pregunta a Lacan, año 1977, que cuál iba a ser el nombre de su próximo seminario. Y Lacan le dijo, el momento de concluir. Y el público, todos nosotros ahí que estábamos, otra vez estalló en carcajadas. Y Miller tuvo que decir, bueno, ustedes ya se ríen de cualquier cosa. A mí cuando lo escuché, dice Miller, me pareció un poco fúnebre. Y puede deslizarse, por supuesto, esa lectura, ¿no? Porque momento de concluir coincidiría acá en un anciano que iba a morir poco después y que en cierto modo estaba diciendo que era su último seminario. Pero tiene otro sentido y que es el propio
de la temporalidad que Lacan articuló como instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Y entonces es uno de los criterios más importantes para mí de lectura, ya de algo del 24 y de manera explícita en el 25, en el seminario 25, que se trata de temas en los que Lacan concluye. No son tantos, pero son muy decisivos. Por supuesto, en el seminario 25 hay cosas abiertas, incipientes, para nosotros pequeños instantes de ver todavía, y que son trabajos topológicos sobre el toro, relación del toro y el nudo Borromeo, etc. Eso es abierto. Hay un uso de un nudo Borromeo de 6, que parece en cambio en Lacan su manera a nivel topológico de concluir cómo entendió él la idea de realidad psíquica en Freud. Y después hay temas propios de Lacan en los que empieza a concluir sobre ellos. Uno, muy decisivo, es el de su debate con la ciencia. Psicoanálisis y ciencia. Y, contrariamente a todos los caminos que él mismo había abierto, había cuestionado, se había preguntado, con esa manera de Lacan de explorar cada uno de los detalles y todos los argumentos y posibilidades, pero sorpresivamente concluye con una referencia de la ciencia al delirio también. No escapa la ciencia al quehacer delirante del ser hablante. Eso es enorme. Si son muy jóvenes, véanlo y tómense un tiempo para entenderlo. Si están en la fase intermedia del tiempo de comprender, vamos que no tienen tanto tiempo y sobre esto hay que concluir y sacar consecuencias, no seguir como si no pasara nada. Bien. Es claro entonces, me parece, que esta temática que los inspira a ustedes también en el departamento, en Lacan corresponde a un momento de concluir. Una manera de tener una referencia clara para ese modo de concluir, no el de la ciencia, que ya se los mencioné, pero el que nos interesa primero más directamente a nosotros, lo tienen en el seminario 23, pero totalmente reasumido, por supuesto, como momento de concluir en el 25. Les leo la frase. Está en la lección del sentido del sexo y de lo real, seminario 23. Dice Lacan, la pulsión de muerte es lo real en tanto que no puede ser pensado sino como imposible. Es decir, que cada vez que muestra la punta de su nariz, es impensable. Abordar ese imposible no podría constituir una esperanza, porque es impensable, es la muerte. Cuyo fundamento real es que no puede ser pensada, la muerte. Entonces, con mucha sutileza, la expresión freudiana pulsión de muerte
ese de muerte, es lo real de la pulsión, que como la muerte es impensable. Y de ahí parte la idea de que no podemos despertar, porque despertar a ese real al que se orienta el psicoanálisis por vía del trabajo significante, porque ese real de la pulsión es un goce articulado al significante, y sobre el que Lacan puso todas sus expectativas vinculadas a que el discurso analítico, a diferencia de los otros, podría introducir un despertar. Claro, nosotros concluimos todos, ¿no? Así que andábamos de lo real de aquí para allá, clínica de lo real, vi lo real, el nombre de voz real, lo real, lo real, lo real. Pero Lacan abría todos esos temas, pero él todavía no concluía. Y cuando concluyó con que no es posible abordar así lo real. No hay ahí nada que se pueda pensar. Y a partir de eso, que concluye, ya no es, veamos si se podría eventualmente, como decía Lacan, a veces al despertar me despierto y entre que estaba durmiendo, soñando y antes de que arme la realidad de la vigilia, tengo como un extraño momentito lúcido, ¿no? Como un leve despertar. Bueno, decía Lacan, pero eso es muy personal mío, creo que Freud en cambio tenía un deseo de dormir. Como yo debo decirles, en esa división soy freudiano. Mi deseo es dormir, no despertar. Pero Lacan era un insistente respecto de eso. Es como una experiencia de pequeño flash así, que también estaba hecho la experiencia del atravesamiento del fantasma. Pero la conclusión de Lacan es que eso no nos permite abrirnos a ningún real. Que queda supuesto y que además, como no tenemos un cálculo matemático, ni siquiera podemos manipular eso al modo de una ciencia. Bueno, por supuesto que no es fácil llegar a esto como conclusión, porque hay que reconocer que la comunidad ha estado muchos años concluyendo con lo real cuando era apresurado. Era apresurado. Y es una de las consecuencias de todo el mundo es loco, es decir, delirante. El discurso analítico también. Y ya no podemos esperar del discurso analítico algo que fuese propiamente un despertar. No podemos salir de un mundo de semblantes, porque salir es la muerte. El real del que sufrimos, del que se nos articula por vía del efecto significante, el efecto parasitario, desvitalizante, mortificante, no tiene otra solución que con ese significante inventar lenguajes para fabricar sueños, fantasías, una realidad que vela todo lo que pudiese ser real. Y lo real no nos podrá venir nunca sino como sorpresa y daño y trauma. Y no salimos de inventar para eso otra vez una fabricación retórica del lenguaje para parchar eso con semblantes. Desde el Paleolítico hasta hoy. Y para Lacan, en sus conclusiones, la expectativa de que nos hiciese despertar la ciencia
se le cae también. Y concluye que la ciencia delira también. Es un delir con un hermoso juego de palabras que tienen ustedes en el seminario 24. Un delirio consistente en leer a Dios. Bien. Nuestro hábitat, entonces, es el sueño, para usar un término a lo Freud. No hay chance alguna de despertar. Y habría que reconocer que estuvimos un poco apurados en la ubicación de la clínica de lo real en el psicoanálisis, etc. Y la gran respuesta y el despertar inédito, lo que no se ha conseguido en milenios y milenios en ningún discurso, lo íbamos a conseguir con el discurso analítico. Bien, no hay por esa vía ninguna chance. Así no es de esperar que desde el discurso analítico suceda propiamente un despertar. Y forma parte también de lo delirante del mundo. Si se toma esto como momento de concluir, entonces hay que hacer como un pase. Hay que recomenzar. Si aún no se está en el momento de concluir, bueno, se puede seguir tratando de entender mejor por qué Lacan concluye así como concluye. Y no sabemos nada, yo tampoco, de cómo recomenzar. Pero para aquellos que toman un poco seriamente la consigna de trabajo, han ido deslizándose, por supuesto, inmediatamente, hacia entonces ver si uno pudiese distinguir entre delirios, a partir de la base de que todo es delirante. Pero, ¿cómo podríamos, o si el psicoanálisis permanece en un fundamento útil en el tema, y puede justificarse, sí puede discriminar tipos de delirios. Y es más, y sí puede operar de manera de vaciar los que son muy peligrosos y conducir a los que son más pacíficos y aliviantes. Ya sería ganarse un lugar. A partir de todo el mundo es loco, es decir, delirante. Pero hay que inventar y supone verdaderamente cerrar, ¿no? Cerrar un gran capítulo de preciosas distinciones clínicas, estructuras, etcétera, en las cuales les subyace inevitablemente a todas, se quiera o no, la referencia a que habría algo normal. Es muy difícil empezar todo de vuelta viviendo realmente, sacando consecuencias de que no hay nada normal. Bien. No sabemos entonces qué hacer, ¿no? Si todo el mundo es delirante, es algo que se toma de manera conclusiva. Pero podemos balbucear, si podemos empezar como a tratar de diferenciar entre delirios. Cómo distinguir los que aumentan el sufrimiento y el mal vivir y conducen a la muerte, contra delirios que sostienen cierta alegría y un gusto de vivir. Y cómo empezar a hacer esas distinciones, no a nivel de sentidos
y valoraciones, sino por poder articular alguna resonancia en lo real, de muerte en unos casos y de otra cosa en otros, de vida, si quieren, en otros. Y cómo transformar a los peligrosos en menos peligrosos. Yo empecé balbuceando, tratando de buscar algún apoyo para esas distinciones, por supuesto en la misma enseñanza de Lacan. Entonces me interesó la manera en que introduce en televisión esta distinción entre la locura del todo y la gente, refiriéndose a las mujeres en su feminidad, que son locas, pero no locas del todo. Y la expresión no ser loco del todo es equívoca. Por supuesto, de modo inmediato significa que uno está bastante loco, pero no tanto como estar completamente loco. Pero se puede ir de otra manera en los conceptos de Lacan, ¿no? No ser loco del todo, es decir, no delirar el todo. Y por eso, tomando elementos de los seminarios 22, 23, 24, se puede ir viendo, y ya también en un clima conclusivo, el factor delirante de las soluciones de los nombres del Padre. Por el operador todo, el que tenemos en una de nuestras candidatas políticas, que es un hombre machista, no una mujer, y cuya lógica es todo o nada. Eso es el paradigma de la función del padre en su costado delirante. Bien. Y empezamos a estudiar, como señala Lacan, las peculiaridades a partir de los nombres del Padre de los delirios de redención, del delirio que propone salvar a todos. Cuando el psicoanálisis prometía mucho el despertar y lo real, estaba más cerca de un delirio de redención, como discurso que iba a salvar el planeta, que ahora que concluimos y hemos bajado un poco el tono, o podemos hacerlo. Y la última distinción, que algo me mencionó Daniel Ackman respecto de que habían empezado a comentarla, está en el seminario 24, en la lección que se llama Un significante nuevo, donde Lacan produce una especie de polo de delirios. De un lado, el delirio Dios, pero en que él ya puede incluir a la ciencia y de manera conclusiva. La ciencia no sale del delirio Dios. La ciencia y la religión en esto van de la par, enseña Lacan. Conclusión. Pero, fíjense cómo continúa diciendo, felizmente hay un agujero. Le subrayo felizmente, porque los delirios de Dios, los delirios del todo, son peligrosos. Han sido y serán mortíferos. Si no hay otra cosa,
no se detendrá. Pero felizmente, dice Lacan, hay un agujero. Y lo que me interesa de esa palabra agujero, porque continúa, entre el delirio social y la idea de Dios no hay medida común. Entonces tenemos un esbozo de clasificación de delirios. Está bien, no es la que corresponde a las clasificaciones psiquiátricas, pero les puede interesar, ya que la psiquiatría esbozó todo tipo de clasificaciones de delirios, una clasificación de Lacan en el seminario 24. ¿Ah? Los delirios Dios, luego un corte y otros que no tienen nada que ver con eso, y que andan por ahí, en lo que ustedes llaman la vida cotidiana, entiendan así eso de sociales. ¿Cuáles son esos delirios que llegan incluso a formas singulares en última instancia? Pero hay particulares, grupales, y las combinaciones que quieran. Y que no tienen para nada la referencia a Dios ni a ningún otro del otro. Es el padecimiento en cada cual del efecto significante, sin otra salida que a uno lo haga sujeto representado para otros significantes, con los que puede empezar a delirar y a producir sentidos. Y hasta ahí estaríamos en una inestabilidad, porque los sentidos que produce la gente socialmente, cada uno, etc., pueden perfectamente ir arrimándose al todo y a Dios, o al Padre, o a la ley, o al orden, o a no sé qué valores que se quieran, en dirección peligrosa y mortífera. Pero entre los delirios sociales, ahí donde está cada cual sin saber qué hacer con el significante que lo hace pensar y juntar otro significante todo el día, produciendo sentido y sentido, y hasta al dormir, soñando, etc. Conocemos bien eso. Y al impas que llega a eso, dice Lacan, acá hay algo más astuto, hay una astucia del hombre, que no es la idea de Dios, ni de un todo. Y es el empleo poético del significante, lo cual da también delirio, pero afortunadamente tiene una distancia, un agujero hay entre el delirio poético y los delirios Dios, incluida la ciencia. Y es otro momento claro de concluir en Lacan. Sobre esa conclusión, con unos colegas, hice un largo seminario diurno en la escuela en el año 21. Eso va a salir próximamente en libro, en la editorial Grama. Para seguir los argumentos que hacen de esto en Lacan algo conclusivo. No hay sino la poesía, les he dicho, como lo que permite la interpretación. E incluso, humildemente, dice Lacan, a veces no llego lo suficiente en mi técnica. No soy lo suficientemente poeta. Pero hay que estudiar qué quiere decir Lacan por poético acá. No es cualquier cosa que la cultura reconozca como poemas o poesía, ¿no? Es un efecto que puede lograr el empleo poético del significante, que es un efecto de sentido, deliramos, pero, dice Lacan, también es un efecto de agujero.
Y eso hace no pensable, pero hace sentir un real. Defectos opuestos a la mortificación de los delirios, Dios, Padre, todo, ideal. Esa distinción, entonces, es de Lacan. Menciona la idea de Dios y de la ciencia como delirio, y lo concluye así. Dice que hay una ayancia, una distancia, un agujero entre eso y el problema de cómo cada cual se las trata de arreglar con el significante, produciendo muchas cosas, pero la clave, y que siempre estuvo en la palabra humana, la de un efecto poético capaz de, aún produciendo sentido, en algún lugar producir un vacío, un agujero. Y hay que preguntarse si el porvenir del psicoanálisis, concluyendo que ya no puede ser llegar como la ciencia y más por vía del significante a lo real y a lo real como imposible, porque para nosotros ese imposible no es calculable ni siquiera, y no es pensable, pero tenemos otro delirio de un efecto muy distinto. Y nos deja Lacan, a su vez, ubicado el psicoanálisis. La interpretación analítica está ahora en el orden de este empleo poético a estudiar y profundizar en el sentido de Lacan. Bien. Tenemos entonces que en el momento de concluir Lacan zanja la cuestión y resitúa el psicoanálisis. Del lado del delirio poético chistoso, podríamos agregar, contra el delirio científico religioso. El delirio científico religioso siempre fue algo que empuja hacia no pensar. Pensar no le viene bien a ninguno que crea en el nombre del Padre. Discurso donde se dice, obedece y no pienses. Y se puede estudiar en la vida cotidiana, ya muy intensamente, el efecto delirante peligroso, el que anula el tiempo de comprender, el que hace pasar del parpadeo al clic, a la conclusión, en una lógica de todo o nada. En una dirección sin darse el tiempo de comprender y en una dirección de muerte. A lo que se acompaña, esto que podría resumir el delirio de pasar del instante de ver a concluir, en lógica de todo o nada, se acompaña, y lo pueden estudiar en la vida cotidiana, con la paulatina y tremenda censura del chiste, bajo la especie de lo políticamente correcto, con lo que se anula socialmente uno de los aspectos cruciales del delirio del ser parlante, benéfico, por decir así. Insufla un poco de alegría y de vida.
Y por último, siempre buscando cosas que puedan ayudar a oír poco a poco así la vida cotidiana y la clínica que recibimos, me interesó, es una pista muy reciente, diferenciar también un poco las posiciones delirantes del lado del tener o del lado del ser, con, por supuesto, los deslizamientos que hay entre esto. Hay una cita que no pude encontrarles, creo que es del seminario 22, pero es un rengloncito ínfimo, y del que es porque yo estaba tras esta pista que pude detenerme ahí. Pero ya muy avanzada, entonces, al final de la enseñanza de Lacan, hace una mención a cómo el ser parlante se afirma y se ubica un poco mejor en el tener, y en cambio vacila y se pierde siempre en el orden de ser. Es como otro criterio, no es que, vamos a verlo, teniendo, no tengamos para realizar delirios, no por eso vamos a despertar a lo real. Pero pueden ser más eficaces que los que se construyen a nivel del ser. Y todos ustedes, estudiosos de la enseñanza de Lacan, y viniendo de Freud, pueden recordar a todo nivel en la enseñanza de Lacan, desde el seminario 1 hasta el final, la crítica insistente a la solución peor, y que está siempre del orden de creerse ser, de ser. Recordarán el estudio trabajoso de los tiempos del Edipo para tratar de ir estructurando mejor la idea de Freud. Recordarán que la primera fase, muy peligrosa, es la del niño que se cree ser el falo. Y con ese ser, construir el otro del otro. En una madre sin castración, porque ser el falo la colma. Y la palabra es ser. Y el por qué peligroso. Toda la clínica indica que las posiciones de ser inevitablemente van a sufrir una vacilación. Inevitablemente lo real muestra que no es del orden del ser, que es un semblante. Y estando en el delirio de ser, la vacilación es solo angustia y pasaje al acto. Y eso está descrito en Lacan para la fase del niño, como siendo el falo. Para luego introducir las eficacias de la castración. También pensadas con tener y ser, pero en dos delirios temperados, el del hombre, si delira tener, pero renuncia a ser. Y en ella, si delira ser, pero ha renunciado a tener. Y dice Lacan, el problema, ya desde la neurosis, es que se quiere tener y ser. Y a eso vuelve a llamarlo el ser absoluto. Y verán en mucha clínica de Lacan la referencia al momento en que uno se cree investido como ser y sus riesgos. A nadie se nos ha escapado la orientación de Lacan siguiendo a Freud vinculada a dejar caer las identificaciones llamadas del ideal del yo. Es una de las primeras cosas que hacemos, ese sujeto
afectado por el significante y que es representado para otros significantes, bien, lo que más quiere entre esos otros es encontrar ese que le dé el ser y levante su división subjetiva en un efecto de significado que le permita decir soy. Y viene la lista de los ideales. Ser de River, ser de Boca, ser kirchnerista, ser proísta, ser argentino, ser americano, ser marxista, ser tal, lo que quiera. Y evidentemente que vemos más toda la crítica realizada a los especialistas en creer que en el ser se encuentra lo real, toda la metafísica y su ontología. Y la insistente crítica de Lacan de muchísimas maneras, con muchos recursos, para poner, por decir así, la orientación en algo que es como contra la creencia en ser. Y esta distinción la podemos ampliar un poco señalando que el sujeto que tiene, que quiere tener, está como en condiciones de situar el objeto que quiere tener como un instrumento que le sirve para realizar algún deseo. Es en eso que hay cierto aspecto. Por supuesto, el deseo que va a realizar es delirante, como cualquiera, pero situado en el tener hay una lógica de distinción sin vacilación entre tengo o no tengo. Sería lindo, pero mirá, no tengo los recursos. El ser humano es delirante, pero un poquito menos en el orden del tener. En cambio, no tiene límite del lado del orden del ser. Y hasta cualquier ejemplo en la vida cotidiana. Tendríamos que adiestrarnos mucho al escuchar cuando empieza una cosa como a convertirse en la otra. Un ejemplo. Por supuesto que un auto va a ser siempre un fantasma fálico, etcétera, y un sueño. Pero una persona puede querer tener un auto porque eso le permite poder llegar a 2 trabajos o a poder realizar una excursión o un viaje. Todo el tiempo es para él un instrumento, un recurso. Hay una gran diferencia entre el sujeto que tiene un auto y los sujetos que son ese auto, donde ven cómo la relación con el objeto ya no es del orden del valor de uso, ni instrumental, es para sostener un ser. No son muy útiles tantas 4x4 en sectores de alto tránsito urbano. Pero se van a inflar como sapos en el orden de ser. Es una distinción que propongo, porque, por ejemplo, puede apaciguar esos debates que son, pueden servirse del nombre del Padre, a condición de prescindir de él. Bueno, esto puede ayudar a entender eso. ¿Está? Si se tiene el nombre del Padre, o si hay personas que lo tienen, uno puede usar de eso como un instrumento a los fines de determinado deseo. Pero no poner en eso ningún ser. Manipular, usar, van a ver siempre que instalan en el ser parlante un poco de distancia de la locura de ser.
Lo mismo se puede decir del ideal, cuando la gente dice, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Se puede vivir sin ideales? Podemos hacer con esto un entendimiento más útil. Si los hay, porque puede ser que de pronto ni los haya, pero si los hay, se los puede tener e instrumentar para el deseo que se planteen, asumiendo sus consecuencias, sin necesidad de poner en el ideal ningún ser. Son como martillos para pegarle algo y construir algo, y no fotos para soñar con que se es. Esas frases de Lacan me parecen también pistas interesantes a partir de todos somos delirantes, los nombres del Padre son delirios también, y no es que vamos a ir más allá a no sé qué despertar donde no hay delirios ni nombres del Padre. Ya hechos o en formación. Pero esta distinción podría ayudarnos a orientarnos en vaciar la locura de ser y poner más a la gente en el punto crudo de los recursos de que se dispone o no se dispone. Les voy a proponer un ejemplo, otro, y luego otro. El segundo, psicopatología de la vida cotidiana. Un poquito más allá de cómo funciona cuando hay neurosis obsesiva, un fantasma anal con su fijación de defensa del superyo, de lo que quieran, etc. O en una histeria y su amor al padre y al linaje, etc. Pero más allá de eso, que es sumamente importante y que nos da todas esas descripciones, los objetos, cuando se tiene una relación de tener, cuando no sirven, se tiran o se reemplazan por otros más eficaces, según el deseo de uno. Pero todos tendrán una acumulación de objetos que no se usan y se siguen acumulando. Y se llora el ideal y hay que hacer duelos inverosímiles, duelos de la locura de ser, porque son objetos que están sosteniendo un ser de linaje, un ser familiar, un ser de recuerdos, un ser que tendría historia, que tendría un ayer, un hoy y un mañana. Creo que es un ejemplo en el que pueden ver muy bien la diferencia entre una posición de tener, que conduce sabiamente al poeta Antonio Machado. Tenemos un cuerpo desnudo con el que venimos y nos vamos con un cuerpo desnudo cuando nos morimos. Ojalá que mientras tanto todos los objetos que estuvieron hayan servido para algún deseo. Recuerden que es un principio muy importante en el seminario de la ética, ya en Lacan, ¿no? ¿Cuál sería desde el deseo el valor de los bienes? Nada más que el uso que puedan tener para realizar el deseo. Ninguno tiene un valor en sí. El valor en sí empieza en el delirio de ser. Y así pueden ejercitarse con muchos aspectos de la vida cotidiana, donde deambulamos un poquito de un lado para el otro. Pero el riesgoso, el que va intensificando el sufrimiento hasta la pulsión de muerte, es el de ser. Tenía frases muy tempranas Lacan, donde señalaba qué útil que podía ser de golpe en la vida ciertos cortes, ¿no? Una mudanza, ¿no? Un cambio donde hay que tirar toda esa tontería y alivianarse.
Bien, si los tengo un poco preparados en esto, me permitirán, porque lo hago con simpatía, sin nada peyorativo para nadie, pero para indicar el valor que puede tener estar atentos a esto. Y que es tomar el ejemplo de la escuela a la que la mayoría de nosotros pertenecemos. Y así me he presentado, la Escuela de la Orientación Lacaniana, por ejemplo. Puedo ser sensible a esto porque se me reconoce, junto con algunos otros, haber estado como entre los fundadores. Redacté además el acta de fundación de esa escuela, que copiaba, por supuesto, la de Lacan, para asumirla y asumirla en sus consecuencias. Pero para todos nosotros en aquel entonces, lo que queríamos era tener una escuela, porque era un instrumento que podía multiplicar nuestros esfuerzos en la realización de un deseo, llámenlo como quieran, por la causa analítica de orientación lacaniana. Era un instrumento para juntar fuerzas, organizarse, ordenar publicaciones, y hacer lo mucho que se fue haciendo. Pero era absolutamente del orden del tener. Pero, eso lo dice muy bien las palabras de Lacan en el acta de fundación que en nuestra escuela retomamos. Esta escuela se funda con la intención de cumplir un trabajo, que en el campo que Freud abrió restaure el filo cortante de su verdad, que vuelva a conducir a la praxis original que él instituyó con el nombre de psicoanálisis, al deber que le toca en nuestro mundo, que mediante una crítica asidua, denuncie sus desviaciones y sus compromisos que amortiguan su progreso al degradar su empleo. Bien. Se los leo para ver la posición del orden de el querer tener una escuela y un instrumento para realizar ese trabajo. Pero el ser parlante está tironeado por dos formas de delirio. Por supuesto que el instrumento de escuela y querer, la causa analítica y también es un delirio. Redoblado si creían que iba a ser distinto, iba a ser el discurso, iba a producir el nuevo hombre, iba a producir la salvación por el síntoma, como llega a escribir una colega. La salvación, ya tienen la idea redentora. Bueno, no es para tanto, es importantísimo la identificación al síntoma como tema de conquista por vía de un análisis, pero no es la salvación, porque no hay modo de despertar. Bien, pero ¿qué pueden observar? De a poco. Que el instrumento, como un martillo, la escuela, toma vida. Ha nacido. Cumple años. Hay que festejarle los aniversarios. Y hacerle la fiestita con la tortita y las velitas. Hay que rendir culto a los servidores de la escuela que hayan fallecido. Hay que hablar de si está robusta, si está dormida, si está despierta, si está vieja, si hay que rejuvenecerla. Y en ese discurso, la escuela ya no es un instrumento, ahora es y pasa a ser. Y entonces, por esa vía, si no se interviene, el delirio va a ser peligroso. Ya no es una escuela que sea instrumento servidor a los psicoanalistas de la comunidad, sino que los psicoanalistas empiezan a ser los servidores de la escuela. Ella es el ideal.
es la escuela con la mayúscula. Y ya no se puede uno servir de ella prescindiendo de ella. Sentirán que pueden resonar como sacrílegas palabras así, para el sentir de algunos. Y eso indica hasta qué punto se ha producido demasiado la vertiente de ser. Bien. En la vida cotidiana todo el tiempo podemos observar esos deslizamientos provisoriamente que llamo hoy de lo delirante de tener a lo delirante de ser. Y esto último, los delirios de ser, siempre terminan tras un bien con mayúscula, representado en este caso por una cosa muerta, por una institución, con un puro semblante, hecho el bien con mayúscula, y no es que no pueda ser un bien, pero, parafraseando a Lacan, diría que en esa dirección conduce a lo peor. Muchas gracias, y quedo a la escucha de los comentarios y observaciones que quieran hacer. Bueno, Juanqui, muchas gracias por esta excelente clase. Este final me ha dejado con una necesidad de un tiempo para comprender. Creo que es una interpretación para meditarla del momento de la escuela. Bienvenida, si es tomado como vos lo señalaste, con la palabra simpatía, con una actitud retomando el acta de fundación de Lacan, mantener viva la crítica en sus desvíos, y creo que hoy has intentado eso, así que me parece que es muy válido. Has señalado un desvío posible, entre otros, como es la cuestión del delirio de tener una escuela al delirio de ser. Y eso me parece que es para que todos lo meditemos, sobre todo los que nos decimos pertenecer a esta escuela. Así que muchas gracias por esa intervención. Sí, puedo aquí agregar algo, y es que, bien, les agradezco porque me he servido del instrumento departamento de psicoanálisis y psiquiatría, que es mi mayor homenaje, y espero que nunca se les ocurra invitarme a un aniversario del departamento. No. Ni a sus 20, 30 años, 50 años, ni bodas de oro, ni de plata, ni de diamante, ni de nada. No hacemos esas prácticas en el departamento. Siempre son jornadas de trabajo que causan nuestro deseo de seguir produciendo y pensando en psicoanálisis. Pero bueno, vamos a cumplir 20 años. No, bueno, dejémoslo ahí. Bien, yo dejo, ahora tenemos unos minutos para poder conversar. Me gustaría que vayan levantando la mano, haciendo preguntas a Juanqui o comentarios. Hay algunas cosas en el chat que te puedo leer, Juanqui. Por ejemplo, un colega, amigo, dice, pensando en este delirio del ser, creo que alude a uno de los políticos candidatos que dice, soy el león. Bueno. Otra colega, ese es Hernán Vilar. Bueno, Patricia Moraga dijo, agrega, tengo un zoológico, que dice, supongo, el candidato. Bueno, Gloria Casado felicita, un bravo, excelente Juanqui. Mariela Ferraro, magistral, abre nuevos panoramas, Juanqui. Eso ya me parece que es todo un efecto. Bueno, el ejemplo de la escuela, no sé si te va a gustar mucho esto, dice Gabriela Espina. Hernán Vilar replica, dice, bienvenido el instante de ver que nos has traído de un modo vivificante, démonos tiempo para comprender y gracias. Bueno, Catalina Bordón, y que no concluya. Graciela Safuri, sí, casi al modo de un chiste, y Graciela Safuri,
Muchas gracias, Juan, que además en tus palabras se desliza también la vida, supongo que es, de la buena manera. Bueno, estos son los comentarios que por ahora tenemos en el chat. No sé si mis colegas o alguno de los participantes quiere intervenir. Vayan levantando la mano. Mientras van pensando, Juanqui, una pregunta. Lo de el ser y el tener el delirio, en el delirio, ¿eso es una cita que extrajiste de Lacan o es algo que construiste vos a partir de tus investigaciones? Si podés, si es una cita de Lacan, ubicarnos la referencia. No, la cita de Lacan no se refiere al término delirio, se refiere a una cosa más armada, más firme del ser parlante cuando está en el tener, y un problema de vacilación permanente, inarreglable cuando está del lado del ser. Okay. Nada más que eso. Pero me dio ánimos, pero traté de mostrarle que si se recorre la obra de Lacan, siempre armó esas diferencias en el seminario 7 de manera muy clara. Y que lo que criticaba constantemente era la identificación al ser y a los semblantes de ser, al parecer. Bien, Juanqui, tenemos dos preguntas. Ustedes saben que hay un poquito de diferencia entre ¿qué tengo? Tengo solo 2 minutos para un voto. Otros tienen muchos más recursos. Yo ya, mi único recurso es 1 minuto para un voto. Pero si me junto en el café a nivel de ser, bueno, les resuelvo la política internacional, mundial, argentina, latinoamericana, mejor que nadie. A todo nada, ¿eh? El que no esté de acuerdo conmigo lo echo de la mesa de café. Terminamos insultándonos. Bueno, les muestro esas diferencias entre colocarse en términos de qué recursos dispongo para saber cuál puede ser mi acción en la realización de un deseo, y el engaño del semblante del ser. Eso creo que puede ser una orientación en los problemas de la vida cotidiana y el delirio que se desboca mal o el que se encarrila mejor. Bien, Joaquín, tenemos dos preguntas. Adriana Luca y Adrián Schenkestel. No sé, Delfín había levantado la mano, pero ahora no lo veo. Si está, ahí está Delfín. Entonces, ¿escuchamos las 3 preguntas, Juanqui, y después te paso de vuelta la palabra? Sí, terminamos. Sí, acotadas. Adriana, Adrián y Delfín. Sí, más que una pregunta es subrayar algo que me pareció interesante en las diferencias del delirio entre un delirio benéfico y un delirio maléfico, ¿no? Me pareció una punta muy interesante, ¿no? Porque de eso hay bastante en la cotidianeidad. Y esta cuestión de que trajiste, que es cierto, como que no hay chistes, ¿no? Esta cosa de lo políticamente correcto a veces nos hace un poco aburridos o amargados. La otra cuestión, que estas cosas que sorprenden, que uno las sabe y que sorprende, esto que dijiste que desde los primeros seminarios está la cuestión del creerse ser, y trajiste la cuestión de ser el falo, ¿no? Algo tan viejo, digamos, en la enseñanza de Lacan, y que decís, pero claro, ahí ya había esto, ¿no? La cuestión del delirio de ser. Bueno, muchísimas gracias, un gusto escucharte en nuestro departamento. Sí, comento, Daniel, un poquitito cada una, muy brevemente, ¿no? Atención, porque lo dije, atención, hay que hablar y producir sentido. Por ahí benéfico o maléfico no son los mejores términos, ¿no? Bueno, dije, pero
cómo conseguir distinciones según su resonancia en lo real. Eso. Bueno, no digo benéfico porque lleve a ningún bien, pero No, porque eso quedó pudiese clarísimo. sostener un real que hace a la vida. Y maléfico no porque sea un mal, un valor malo, pero sí porque puede resonar en un real que solo se realiza en la muerte. Sí, sí, sí. Eso quedó claro. Como diferencia última de delirios que son siempre, otra manera de decirlo, podemos decir, son siempre maneras de curarse de un real imposible, maneras de curarse. Pero hay delirios que son malas maneras de curarse y otras mejores. Perfecto. Bueno. Según, podemos usar otra terminología que sea de Lacan, según algunos producen una mayor satisfacción y otros agudizan hasta el final la insatisfacción. Adelante. Adrián. Sí, estoy de acuerdo. Me parece bien la corrección que acaba de hacer Juanqui, porque si no nos deslizamos una vez más al tema de las intenciones que pueden haber, digamos, la idea de que habría, por ejemplo, intenciones buenas o intenciones malas, son todas malas, digamos, ¿no? Siempre es lo de maléfico o lo de benéfico, hay que, cuando uno utiliza esos términos, hay que tener en cuenta esto que Lacan puso bien en forma, de que hay que estar suficientemente cercano, sentirse cercano al mal, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es, en esa lectura que renueva, ¿no? Que renueva Juanqui en relación a la dialéctica entre el ser y el tener el falo, me parece que renueva un poco la lectura, inclusive, bueno, eso que ha tenido tanta importancia al comienzo del psicoanálisis en Freud, por ejemplo, las equivalencias simbólicas, en fin, la reubicación, digamos, de estas equivalencias en relación a esta propuesta de nueva entrada en relación a la cuestión de los delirios del ser y el tener que trae Juanqui, más allá del falo, digamos, podríamos decir así, ¿no? Y bueno, me interesa el subrayado que también hizo al comienzo en relación al instante de ver, porque si bien nos dejamos llevar por cierta devaluación que puede tener, me refiero a lo que Juanqui dijo en relación al tiempo y a la acción, a la devaluación que puede haber sufrido la cuestión del pensamiento, o que el pensamiento mismo puede llevar, y el empuje a la comprensión puede llevar a lo peor, es importante en estos cortocircuitos que de estos tiempos que Juanqui marcó, entre el instante y el momento de concluir, bueno, esto sí tiene algo de pregunta para él, ¿no? Si hay algo que podamos pensar, algo más que podamos pensar en relación a la acción, en relación al instante, ¿no? Este instante de ver, que me pareció que Juanqui subrayaba en tanto sería un operador, otro tipo de operador, o se podrían hacer otras operaciones en relación a ese tiempo lógico, a ese instante de ver, ¿no? Que está cercano, como él dijo, a la cuestión de la perplejidad, ¿no? Mi pregunta va en la misma línea, Juanqui. No sé si querés contestarle a Adrián. Bueno, diría esto. El instante de ver viene a reproducir el factor que llamamos traumático. Algo sacude. Y el tiempo de comprender
tiene una virtud por un lado, y es que el tiempo de comprender mantiene una lógica de no todo. De tal vez, es probable, podría ser así, pensamos así, pero no hay que olvidar tal cosa, se podría ver desde otro punto de vista, y estamos manteniendo un clima de no todo. Y concluir es el mismo problema del que hemos hablado en toda esta charla. Se puede concluir es siempre un delirio, pero se puede concluir en un delirio mortífero, de todo o nada, y que los analistas suelen confundir mucho, porque no todo es malo. La concepción del predominio del mal y de que toda intención sea mala deriva de tener solo en cuenta lo real de la pulsión, que es de muerte. Pero no es lo único que está en juego. Hay en el efecto poético otra forma de agujero. Y se espera que los modos de concluir sean modos de concluir que realicen los efectos del no todo, y no la lógica segregativa de todo o nada. Bien. Bien, último, rapidito, Juanqui, porque me respondiste casi a lo que yo quería intervenir. Porque pensaba, los tiempos lógicos en el delirio de ser no salen del momento de ver, porque es donde más consistencia del ser tiene. Entonces suponía que recuperar el lado del tener como el uso del martillo para provocar el momento de concluir que devenga del momento de comprender, el poder articular la conclusión del no todo, pero no como un ser, sino como un tener de instrumento, ¿no? Entonces recuperar la lógica de los tiempos lógicos en torno a otra manera. En fin, pero si se quiere recuperar eso, el mayor interés que tiene, aunque sea un apólogo, el de los 3 prisioneros, es que Lacan puede mostrar que hay malas maneras de concluir. Justamente. Cuyo resultado va a ser la cárcel hasta morirse, no salir a la vida. Y que la buena conclusión, que requiere todo un tiempo de comprender y no apresurarse, muy sutil, requiere todo un clima de no todo, porque nadie es el genio que puede salir solo, sino por la lógica colectiva que se entrama según las posiciones de los otros. Pero me parece muy claro que Lacan mostró en ese apólogo una manera muy especial que a él le interesaba como analista de concluir. Muy difícil, casi todos nuestros actos para ir a eso, con los que concluimos, son de todo o nada, de quedarse con la última palabra, el modo en que concluye el amo o el profesor universitario. Muchas gracias a todos. Qué buena conclusión. Bien. Y suerte. Gracias, Juanqui. Gracias, Juanqui. Gracias a ustedes, por favor. Gracias a ustedes. Esperá que nos desmuteamos y te agradecemos con un caluroso aplauso. Chao, chao. Bravo. Gracias. Bravo. Bravo. Muchas gracias. 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 Hasta la próxima. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno.